en San Francisco, en Petanaco, La historia no se repita. Porque nada se nos da justicia, resarcimiento a las víctimas. ¡Nuestros mártires! O hay justicia o hay impunidad. En Guatemala hubo una guerra, un conflicto armado interno que tiene sus raíces históricas, como concluye la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Eso le pasó cuando llegó el ejército primero con nosotros el año 82. Entonces aquí estamos nosotros entre la centro, entre la comunidad de nosotros, estamos entre el pueblo que llegamos. Entonces llegaron como a esta hora a las 2 de la tarde. Entonces cuando vimos, allí estaban cercando, entonces corrimos nosotros delante. No fueron ideologías externas ni influencia de otros países. Fueron la opresión, la explotación y la discriminación de los pueblos más antiguos que viven en este territorio los responsables del conflicto. La guerra en Guatemala comenzó en 1960 con el alzamiento de jóvenes oficiales del ejército con verdadero sentido patriota, que no soportaron que el país se vendiera a otras potencias. Se nutrió de jóvenes estudiantes de diversos institutos, algunos obreros, campesinos, indígenas. La guerra en Guatemala ocasionó costos muy altos para las familias guatemaltecas, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, según el RENI y otras entidades. La lucha de jóvenes alzados en armas en distintas partes del país que se aglutinaron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el clamor de la gente de diferentes sectores de Guatemala, la firma del procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica por parte de los presidentes centroamericanos en lo que se llamó Esquipula II, 1987, y las gestiones de la comunidad internacional presionaron y crearon el espacio para que el gobierno y el ejército se sentaran a hablar y negociar con las organizaciones guerrilleras. En todo esto tuvo un papel muy destacado la Iglesia. Así se llevó a cabo las negociaciones en distintos países como México, España, Noruega y Suecia, para tener mejores condiciones de imparcialidad para las partes. La negociación culminó con la firma del acuerdo de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala, en un acto muy solemne e importante para la historia de Guatemala y de Centroamérica.
Digamos, en el reconocimiento a la objeción de conciencia, que también es una recomendación muy puntual que dejó la comisión para que los jóvenes en este momento, digamos, le tengan opción a decir, vamos al servicio militar o vamos al servicio social. En primer lugar, los acuerdos van orientados a la participación de la gente en las decisiones que les afectan, sobre todo los más marginados, las mujeres y los pueblos indígenas. Este es un paso importante para la democracia real. En segundo lugar, van orientados al desarrollo nacional con justicia social, es decir, un desarrollo pensado para el país y su gente, no orientado hacia los grandes capitales y las transnacionales. Pone énfasis en la inversión para los medianos y pequeños productores, asegurar la tierra de las comunidades, revisar la tenencia mala vida de grandes extensiones de la franja transversal y del Petén, diversificar las formas de producción, capacitar y orientar la inversión hacia ellos, ellas. En tercer lugar, los acuerdos de paz van orientados a la inclusión de los pueblos indígenas que son los guatemaltecos más antiguos, para que su lengua, su cultura, su experiencia, sus formas de organización, sus autoridades, su derecho, sean parte de la nación guatemalteca. Así Guatemala será realmente multilingüe, multicultural y multiétnica, es decir, de varios pueblos. En definitiva, van a parar la guerra y a construir la paz, la reconciliación y la plena vigencia de los derechos para todos y para todas. ¿Qué se ha cumplido? URNG cumplió lo que le correspondía, entregó todas las armas, se convirtió en un partido legal y comenzó a participar en espacios de negociación, comités de desarrollo, en municipalidades. Se redujo en más de un 36% el ejército, de 72.000 efectivos, mandos y especialistas, ha bajado a 17.000. Se han desmontado campamentos que sembraban el terror en las zonas y algunos lugares se convirtieron en universidades y centros de capacitación. Se disolvieron las PAC, los comisionados, PMA, la Guardia de Hacienda y otros aparatos como el Estado Mayor Presidencial que fueron instrumentos de represión para la gente. Muchos guatemaltecos retornaron de manera organizada. Se les dio su reconocimiento, documentación, legalización de tierras. A sus promotores de salud y de educación se les reconoció y fueron nivelados e incorporados al sistema educativo y de salud. Los derechos humanos son más vigilados. Se puede expresar y pensar diferente. Se reconoce el derecho de las víctimas. El Estado ha tenido que pedir perdón por los abusos que cometió. Se ha ampliado el gasto social, aunque todavía está muy bajo según las necesidades de educación, salud y vivienda. Se ha cambiado la ley electoral y de partidos. Se crearon los consejos de desarrollo, con posibilidades de mucha más participación de las mujeres, de los jóvenes y de organizaciones de base. Los idiomas de los pueblos indígenas, su cultura, lugares sagrados, su experiencia de hacer justicia, sus autoridades, tienen mucho más respeto y reconocimiento a nivel nacional e internacional. ¿Qué no se ha cumplido?
Cosas muy importantes como el tema de tierra sigue siendo un problema grave y conflictivo. El gobierno es incapaz de tomar decisiones. No hay una estrategia de inversión para que los jóvenes tengan futuro en sus comunidades y municipios. Por eso tienen que emigrar. Se rompen sus familias, crecen las pandillas. La pobreza y extrema pobreza aumenta por la mala distribución de la riqueza que produce el país. La vida está cada día más cara. Está afectando la vida de la gente, su alimentación, atención médica, su movilización. No se ha llevado a cabo una reforma fiscal para beneficiar a los más pobres y que contribuyan más los que tienen más ingresos, ni un control efectivo de las empresas y ni de los negocios, sobre todo de los grandes. Los pueblos indígenas siguen muy marginados en la vida del país y sigue habiendo discriminación en la práctica. No se protege suficientemente a la mujer indígena. Los militares son menos, pero tienen un presupuesto muy alto y reciben transferencias de otros rubros del presupuesto. El acceso a la justicia en todo el país y en la lengua propia está lejano, por lo tanto, reina la impunidad. No se ha hecho efectivo el resarcimiento con dignidad a las víctimas de la represión. No se ha implementado la reforma educativa como lo plantearon la Comisión de Reforma propuesta por los acuerdos de paz, y otros servicios públicos se deterioran día a día. ¿Por qué no se han cumplido? No ha habido un convencimiento y voluntad suficiente en los gobernantes después de la firma de la paz. La población y los jóvenes no han sido suficientemente informados. Por eso no se los han apropiado y no han exigido y presionado para hacerlos cumplir. Si se hubieran cumplido integralmente los acuerdos de paz, Guatemala tendría más desarrollo y más oportunidades para todos y todas en diferentes partes del país. Más seguridad en las calles, en los caminos. Habría más alegría y convivencia. Los acuerdos de paz, aunque no se hayan cumplido, no pierden vigencia, pues acaba de salir una ley que los declara como compromiso de Estado, es decir, que todas las entidades tienen que tomarlos en cuenta, independientemente del partido que llegue al gobierno. Pero hay que recordarlos, ponerlos en la mesa, presionar para que se cumplan. Hay que partir de ellos para seguir cambiando por medios pacíficos el país en beneficio de las nuevas generaciones.